Muy buenas tardes, es Juan Carlos Navarrete nuevamente en el podcast Crónicas al Sur de Río Grande. Esta vez nuestro cuarto episodio va a estar dedicado a la guerra civil en Nicaragua, a la revolución nicaragüense, como se le llama. Es un continuismo. Hemos dicho que pues íbamos a hablar de las guerras civiles en Centroamérica, la guerra civil en El Salvador, luego íbamos a seguir con la de Nicaragua y a finalizar con la de Guatemala. Es el turno entonces de la guerra civil en Nicaragua y la revolución nicaragüense, como se le llama también, es un proceso bastante amplio, ¿no? Que comienza en los años 60, ¿no? Hasta terminar en los años 90 y que en mi consideración personal es un proceso que todavía sigue porque Daniel Ortega, que fue líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, uno de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pues sigue en el poder desde el año 2007 en Nicaragua. Ese, digamos, ese proceso muy grande de la revolución nicaragüense que comenzó en los años 60 hasta los años 90, am, retiró del poder a la familia Somoza, una familia de dictadores que se aprovecharon de la sociedad nicaragüense con actos de corrupción, con actos de violencia, hasta, como dije, la toma del poder por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 1979. ¿No? Esto también esta revolución fue un conflicto que se generó pues también por la influencia que tenía la Guerra Fría aquí en Latinoamérica y que de alguna manera cambió el, digamos, el cómo la sociedad nicaragüense se iba a manejar de ahora en adelante, las políticas regionales, las relaciones Latinoamérica-Estados Unidos, etc. Entonces, como habíamos dicho, Nicaragua había sufrido a inicios del siglo XX una serie de intervenciones militares por parte de los Estados Unidos y hay un nombre que yo quiero que recuerden mucho. Este nombre es Augusto César Sandino, que era el, digamos, el líder de una campaña guerrillera en contra de esta ocupación que va desde fines de los años 20 hasta los inicios de los años 30, ¿no? Un símbolo que iba a inspirar posteriormente la ideología del movimiento sandinista, ¿ok? En Nicaragua. Después entonces del retiro de los Estados Unidos, con ayuda de los Estados Unidos se forma la Guardia Nacional, ¿no? La cual se transformó en la fuerza de respaldo de la familia Somoza, ¿no? Esta familia Somoza fue la que mantenía el poder desde los años 30 en, en Nicaragua, ¿no? Hasta fines de los años 70, ¿no? El régimen de Somoza combinaba elecciones formales con un control autoritario, enriquecimiento personal, y había un significativo apoyo militar y económico por parte de los Estados Unidos, particularmente durante la Guerra Fría. Estábamos viendo entonces que la Guerra Fría, tanto del lado norteamericano como del lado soviético, pues tenían muchas repercusiones en diferentes partes del mundo, ¿no? Y una de esas partes del mundo era Latinoamérica, en la cual pues esas peleas ideológicas, esas luchas ideológicas se iban a manifestar en estos movimientos revolucionarios y en estas guerras civiles. Más o menos para los años 1960, en los 60 y los 70, la familia Somoza controlaba sectores clave de la economía de Nicaragua, ¿no? Incluyendo tierra, incluyendo la industria, incluyendo el comercio, y había una élite muy, muy pequeña que se beneficiaba de estos, digamos, de estas relaciones con los gobiernos, con el gobierno de los Somoza, ¿no? Mientras había una gran mayoría de la población en Nicaragua que se mantenía en una pobreza muy grande, ¿no? El instrumento de poder de este gobierno era entonces la Guardia Nacional, que era muy odiada por una gran mayoría de los nicaragüenses y que pues apoyaba
era la fuerza de apoyo de la familia Somoza para mantener su poder en Nicaragua. Podemos decir que había una oposición bastante grande a la familia Somoza. Se había ido, a lo largo del tiempo, se había ido creando una oposición en diferentes sectores de la vida social y económica nicaragüense, ¿no? En la vida política había sectores económicos, había sector de la Iglesia Católica, élites políticas, digamos, negocios tradicionales, movimientos estudiantiles y de obreros. También como por supuesto grupos de izquierda radical que estaban bastante hartos de la corrupción, de los abusos, ¿no? Pero hay un evento que considero yo fundamental, que básicamente consolidó las fuerzas en contra de los Somoza y de su aprehensión por el poder. Fue el terremoto del año 1972 en la ciudad de Managua, donde básicamente destruyó casi por completo la ciudad y donde se vio de manera más palpable cómo el régimen iba, con sus actos de corrupción, iba a actuar en contra de todos los esfuerzos por reconstruir la ciudad, ¿no? El régimen fue ampliamente criticado por esa falta de administración correcta, por la corrupción durante las tareas de reconstrucción, y eso fue erosionando la legitimación del gobierno de los Somoza, no tan solo dentro de Nicaragua, sino fuera, ¿no? Ahora, en todo ese movimiento que se vio, no solamente ese movimiento ocasionado por el terremoto, sino un movimiento social, un terremoto social, para decirlo de alguna manera, es donde surge, y digamos, con más fuerza el grupo sandinista de liberación nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se había formado en 1961, pero que no había dejado de ser un grupo pequeño, bastante radical, ¿no? Que intentó de manera un poco desorganizada en las áreas rurales nicaragüenses de levantarse en contra del gobierno. Fue rápidamente aplastado ese movimiento, y lo que se dedicó básicamente, después de ese aplastamiento por parte del gobierno, a tratar de reconstruir sus bases sociales, estudiantiles, obreras, en diferentes partes de Nicaragua. Pero es a partir de este trágico suceso del terremoto de 1972 en Managua donde el movimiento adquiere una fuerza inusitada, ¿no? Una fuerza inusitada. Y podemos decir que comienza a diversificar el uso de tácticas, digamos, guerrilleras, de acciones guerrilleras, de secuestro de oficiales del gobierno, de operaciones de alto perfil para ganar atención, recursos y reclutar operativos guerrilleros. Hay que hacer notar entonces de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, como dije anteriormente, que se había fundado en los años 60, para ser específicamente en el año 1961 por Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga y Tomás Borges Martínez, se inició con apoyo de diferentes frentes. Podemos decir que los apoyó inicialmente Omar Torrijos, el gobierno panameño, inclusive el gobierno de Carlos Andrés Pérez de Venezuela. Había reunido apoyo de este gobierno, y aparte obviamente del gobierno cubano, ¿no? Que lo entrenó y le proveyó de bastante experiencia en sus años formativos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional no era un frente sólido, como su nombre lo dice, no era un organismo sólido, sino que tenía diferentes facciones con diferentes proyectos de nación, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, había una tendencia maoísta que tenía como nombre Guerra Popular Prolongada. Luego había una segunda facción que se llamaba la facción leninista marxista, que se denominaba Tendencia Proletaria también. Y había una tendencia nacionalista de izquierdas, ¿no? Que se denominaba Tendencia Tercerista, que su líder más popular era Daniel Ortega, ¿no? Que eventualmente se transformó en el secretario general del Frente Sandinista en el año 1984.
Ahora, eh, hay un punto de quiebre, hay un punto de quiebre en el cual la revolución va a alcanzar una fuerza inusitada, ¿no? Y es allí donde ocurre en enero de 1978 el asesinato del líder de la oposición y un eh, dueño de un periódico muy famoso en Nicaragua, el señor Pedro Joaquín Chamorro, ¿no? Asesina el gobierno a Pedro Joaquín Chamorro y hay una enorme conmoción en Nicaragua, en el cual hay una enorme inicio de protestas, protestas masivas, huelgas generales, una coalición muy grande antisomoza se formó, incluyendo grupos de negocios, de comerciantes, de profesionales, sectores de la Iglesia Católica, junto, por supuesto, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprovechando esa conjunción de factores, va a iniciar una escalada en sus acciones, incluyendo en el año 1978 la toma del Palacio Nacional, ¿no? Donde aproximadamente hay entre 1.500 y 2.000 personas que se encontraban dentro del Palacio Nacional, que en Nicaragua es el Palacio Legislativo. Se los toma como rehenes para que se libere a prisioneros políticos, ¿no? Eso fue un impulso muy grande a la causa del Frente Sandinista de Liberación Nacional y a lo largo del país, a mediados del año 1979, ya había una serie de levantamientos armados en Nicaragua y ciudad tras ciudad caían en manos sandinistas. Es así que se llega al 17 de julio del año 1979, cuando el dictador Anastasio Somoza Debayle renuncia y huye del país, ¿no? Y es el 19 de julio, 2 días después, cuando las fuerzas sandinistas entran a Managua y reciben la rendición de los remanentes de las unidades de la Guardia Nacional, terminando más de 4 décadas de gobierno de la familia. A partir de ahí se forma un gobierno provisional, una Junta Nacional de Reconstrucción dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que también había sido integrada por elementos no sandinistas, ¿no? Y esa junta tenía un amplio apoyo nacional e internacional, ¿no? Pero, digamos, el gobierno sandinista lo que quería era una especie de mix, de mixtura, de mezcla entre lo que podría haber hecho un gobierno revolucionario al estilo de Cuba y un gobierno revolucionario mucho más moderado. Lo que ellos, digamos, en su proyecto nacional querían era una economía mixta, ¿no? Más pluralismo, lo que ellos llamaban una revolución popular que terminara con la desigualdad extrema, ¿no? Que se expandiera la democracia y se redujera la dependencia con los Estados Unidos, y anunció un programa de reforma agrícola de tierras, campañas literarias, donde se iba a movilizar a estudiantes universitarios hacia las áreas rurales para que se enseñe, se alfabetice a la población rural, a la expansión de la salud a lo largo del país y la nacionalización de sectores clave, ¿no?, que habían sido previamente tenidos en el control de la familia Somoza, ¿no? Estas medidas pues incluían medidas para ir reduciendo la desigualdad que existía en el país. Pero esa visión un poquito pues de muchos sueños, ¿no?, por lograr la equidad, se vería un poco cortada con la insurgencia del grupo de los contras, ¿no? La emergencia del grupo de los contras, que estaban formados por exmiembros de la Guardia Nacional, por sectores conservadores que se oponían a esta revolución social y de las transformaciones económicas, ¿no? Para el año 1981,
la administración del presidente Ronald Reagan comenzó a organizar, a financiar y a armar las fuerzas contra, ¿no? Y eso lo veía ellos como un instrumento de presión para que se produzca la caída del gobierno sandinista, ¿no? Porque lo consideraba como una parte cancerosa dentro de Centroamérica, ¿no? Lo consideraba como un segundo Cuba en la región, ¿no? Entonces, originalmente las bases contras se situaban en Honduras y Costa Rica y de allí se infiltraban hasta territorio nicaragüense, donde había una suerte de constante ataque a infraestructura nicaragüense para ir disminuyendo la capacidad del país, ¿no? Entonces, a través de los años 80, Nicaragua, por lo tanto, experimentó esta otra guerra civil, ¿no? Y había ganado la revolución, la guerra civil nicaragüense contra los Somoza, y luego estaba ya esta otra guerra civil que era en contra de la contra, para ser un poco redundante. Por lo tanto, había una crisis económica que estaba siendo ya mucho más compleja, se agravó por las sanciones económicas de los Estados Unidos, por un embargo comercial, por los gastos de la guerra, por el daño a la infraestructura, la declinación de las ganancias por exportación, ¿no? Y entonces eso iba ocasionando pues serias consecuencias económicas, ¿no? La hiperinflación, había escasez de alimentos, de productos básicos, etcétera. Entonces, domésticamente los sandinistas vieron disminuir su influencia en la sociedad nicaragüense debido a esa desestabilización en la que se vieron enfrentados, ¿no? A pesar de entonces de estas condiciones, el gobierno sandinista llama a elecciones generales en el año 1984, en las cuales Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, gana las elecciones, gana la presidencia y gana también el dominio en el Palacio Legislativo, ¿no? Aunque algunos grupos de oposición boicotearon este proceso, ¿no? Pero observadores internacionales consideraron de que las elecciones habían sido limpias, las elecciones del año 1984. No, para más o menos fines de los años 80, digamos, todo el mundo estaba exhausto de esta guerra. La crisis en América Central había producido iniciativas de paz ejemplificadas, por ejemplo, con el Tratado de Esquipulas II, firmado por los presidentes centroamericanos en 1987, en el cual se llamaba a la democratización del área, al cese al fuego, a negociaciones con los grupos insurgentes, ¿no? Entonces, bajo estas presiones, ¿no? A partir de ese acuerdo de Esquipulas II del año 1987, Ortega se vio muy presionado y llama nuevamente a elecciones en el año 1990, el cual se le garantiza a la oposición la participación del monitoreo internacional para asegurarse una limpieza en las elecciones. Y es en febrero de 1990 cuando la oposición, agrupada por la Unión de la Oposición Nacional, liderada por Violeta Barrios de Chamorro, que era la viuda de este líder político que se había asesinado en los años en el año 1978, derrota a Ortega, ¿no? Y al Frente Sandinista en las urnas, ¿no? Eso sorprende a muchos observadores, ¿no? Pero de manera pacífica el sandinismo traspasa el poder, da el poder a Violeta Barrios de Chamorro, y los contras inmediatamente pues se paralizan sus acciones, se desmovilizan, ¿no? Los acuerdos de desmovilización entran en efecto y esta fase revolucionaria y de amplio conflicto armado formalmente termina, ¿no? Aunque hay que decir esto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional seguía siendo una fuerte fuerza política muy importante todavía en la política nicaragüense, ¿no?
Posteriormente, en décadas siguientes, el Frente Sandinista, como actor político de peso, retorna al poder en el año 2007, ¿no? Bajo Daniel Ortega. Y estos gobiernos subsecuentes, él sigue en el poder hasta actualmente, han sido acusados sus gobiernos de tener prácticas autoritarias, ¿no? Marcadamente diferentes de esas aspiraciones pluralistas de la revolución pues original, ¿no? Entonces, este proceso revolucionario que arranca en los años 60, pero que tiene también antecedentes a inicios de los años 20 con las intervenciones americanas en Nicaragua, marca un proceso muy complejo, va formando un proceso bastante complejo, ¿no? De dinámicas sociales, étnicas, de temas de choque de clases, étnicos, regionales, un dinamismo bastante amplio que se dio en ese contexto de la Guerra Fría, como lo fue, por supuesto, los contextos que se dieron en la Guerra Civil salvadoreña, ¿no? En El Salvador, de la cual hablamos en nuestro capítulo anterior, eh, pero que hubieron ciertos, digamos, logros en alfabetización, en salud, ¿no? Que eventualmente esta transición, eventualmente de una lucha armada a la política electoral, digamos, causó mucho sufrimiento en el pueblo nicaragüense. Hasta aquí he llegado entonces con este cuarto capítulo en el cual he hablado así de manera bastante superficial, pero creo que tocando los puntos principales del segundo país con guerra civil y revolución en Centroamérica, como fue Nicaragua. Nuevamente Juan Carlos Navarrete, y será para nos veremos en nuestro próximo capítulo, que hablaremos acerca de Guatemala, la guerra civil en Guatemala. Muchas gracias.